Bien, estimados participantes, muy buenas noches, bienvenidos. Tenemos nuestra sesión de recuperación de la sesión número 9 con la profesora Pilar Helene Aguirre Virgües, quien muy amablemente ha aceptado la invitación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima para el presente diplomado de Derecho Electoral. Estimada doctora, recibo el cordial saludo de nuestro decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, y de la directora académica, la doctora Minerva Córdoba Sena. La doctora Pilar Aguirre es especialista en Derecho Penal y Electoral, con maestría en Derecho Penal por la Universidad San Martín de Porres, y es especialista en materia electoral por el Jurado Nacional de Elecciones, en donde labora actualmente. Se ha desempeñado en la Fiscalía de la Nación también, y se ha desempeñado en diversas fiscalías supremas por más de 10 años. Asimismo, cuenta con especializaciones en Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Electoral, Procesos Democráticos, Litigación Oral y Redacción Jurídica, así como también del análisis de la jurisprudencia nacional. Doctora, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir con usted. Lo dejamos a cargo de la ponencia, doctora. Adelante. Muy buenas tardes con todos y todas. Quiero indicar que es un honor para mí compartir esta sesión titulada Requisitos para la participación política y candidaturas, un tema que refleja la madurez y la solidez de nuestra democracia. No sin antes agradecer al Colegio de Abogados de Lima, su decana y su directora académica por tener la gentileza de haberme invitado. Bueno, quiero comenzar haciendo una pequeña introducción indicando que la participación política es un derecho fundamental reconocido no solo por nuestra Constitución política, sino también por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier restricción a este derecho debe, en primer orden, estar prevista en la ley. Asimismo, exige que cualquier limitación debe responder a un fin legítimo y ser proporcional y razonable. El Jurado Nacional de Elecciones, por su parte, mediante sus reglamentos, se encarga de operativizar estos principios, garantizando que las elecciones se desarrollen con transparencia, inclusión y respeto a los derechos fundamentales. En esta sesión trabajaremos en 4 bloques, cada uno con su propia introducción para enmarcar el análisis. Además, sumaremos reflexiones de diversos especialistas en derecho electoral, cuyos planteamientos ayudarán a entender las implicancias y los temas prácticos sobre la política de las normas electorales. En este primer bloque trataremos sobre los derechos políticos y participación ciudadana. Vamos a establecer, en este caso, la base de toda la estructura electoral, los derechos políticos y el concepto de participación ciudadana. En este punto de partida, para entender por qué existen para postular y por qué la democracia no se limita al acto de votar, analizaremos la forma en que nuestra Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos definen estos derechos. A la vez, estableceremos los mecanismos que el Jurado Nacional de Elecciones implementa para protegerlos. Así tenemos que el artículo 31 de la Constitución establece que es derecho de todo ciudadano el de participar en asuntos públicos, elegir y ser elegido. Por su parte, la Comisión Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23, establece también que el derecho a la participación está en la Dirección de Asuntos Públicos
no solo al voto, sino también al acceso y funciones públicas en igualdad. Tenemos un caso muy conocido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece el caso Yatama versus Nicaragua, emitido en el año 2005. En este se prevé que se admiten restricciones solo si son legales, legítimas y proporcionales. Como hemos indicado ya, solamente se puede excluir a un candidato si es que hay una norma que prevé la conducta prohibitiva para poder excluir a este candidato. En ese sentido, está quedando claro que el derecho a la participación política no es solo una garantía formal, sino que requiere condiciones materiales para ejercerse. Por ello, advierte la Corte que cualquier obstáculo administrativo o legal injustificado, por ejemplo, llámese dilaciones indebidas en la inscripción de organizaciones o a candidatos, puede constituir una vulneración directa de este derecho. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones, cuando analiza los requisitos para admitir o excluir una candidatura, se basa estrictamente en las prohibiciones previstas por ley. Además, quiero regresar a la Corte, establece y subraya que el pluralismo político no es un problema en sí mismo, pero debe gestionarse con reglas claras para evitar la dispersión excesiva del voto y fortalecer partidos con representatividad real. Pero ustedes dirán, ¿qué es el pluralismo político? El pluralismo político es uno de los pilares esenciales de la democracia y significa que en una sociedad deben coexistir y competir diversas ideas, ideologías, corrientes de pensamientos y organizaciones políticas en un marco de respeto, tolerancia y reglas comunes. En palabras más precisas, es el reconocimiento y garantía de la diversidad política, que no haya pensamiento único impuesto, sino la posibilidad de que distintas opciones, partidos, movimientos, candidatos independientes puedan participar libremente en el debate público. Implica, además, la existencia de reglas para la competencia leal. En ese sentido, el Estado debe asegurar que todas las fuerzas públicas, políticas, tengan oportunidades razonables para difundir sus ideas y competir por el poder, sin discriminación arbitraria. Además, el pluralismo político es un derecho colectivo y un principio organizativo del Estado democrático. La Constitución peruana, en su artículo 35, reconoce que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos políticos a través de organizaciones políticas que expresen la pluralidad del país. Por ejemplo, en la doctrina como Luigi Farrajolí sostiene que el pluralismo es un límite al poder político, ya que evita la concentración y fomenta el control recíproco entre fuerzas. Fernando Tuesta Soldevilla, al explicar que sin pluralismo la democracia se reduce a una formalidad sin opciones reales para el electorado. En el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que en el caso Yatama versus Nicaragua,
que el pluralismo político es un presupuesto para el ejercicio efectivo de los derechos políticos reconocidos en el artículo 23 de la Corte Americana de Derechos Humanos, y que cualquier restricción que limite injustificadamente la competencia electoral erosiona la democracia en sí misma. En resumen, podemos indicar lo siguiente: pluralismo político es igual que diversidad, más competencia, más reglas justas. Sin él, las elecciones pierden sentido porque no hay verdadera posibilidad de elección. En ese contexto he querido terminar mi bloque número 1 indicando que para garantizar los derechos políticos y la participación ciudadana es necesario que se proteja el pluralismo político. Ahora, en nuestro bloque número 2, denominado requisitos legales para postular, tenemos lo siguiente. En este segundo bloque abordaremos las condiciones concretas que establece la ley para que una persona pueda postular a cargos de elección popular en el ámbito nacional, regional y municipal. Asimismo, explicaremos por qué existen estos requisitos, cómo se acreditan y qué estándares internacionales guían su interpretación para evitar que se conviertan en barreras burocráticas. Asimismo, como requisitos para candidaturas en el ámbito nacional, tenemos que al presidente y vicepresidente se le exige por norma constitucional tener más de 35 años, ejercer sus derechos civiles y políticos en ejercicio. En este caso, quiero hacer mención a que ya es bastante conocido el caso de el expresidente Vizcarra. Toda vez que, como ustedes saben, a él, el Congreso Nacional de la República lo inhabilitó. A mérito de ello, se emitieron sentencias. El Jurado Nacional de Elecciones, en julio del 2023, mediante la resolución 94-2023, determinó que Martín Vizcarra se encuentra impedido de inscribirse como fundador y presidente ejecutivo del partido Perú Primero debido a una inhabilitación política que le impuso el Congreso. El fundamento normativo viene del artículo 100 de la Constitución, interpretado mediante un precedente vinculante del Tribunal Constitucional emitido en el expediente 3760-2004, RCRTC, el cual establece que la inhabilitación emitida por el Congreso de la República también abarca el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar en una organización política. A mérito de lo expuesto, en abril del 2025, el Jurado Nacional de Elecciones procedió a eliminarlo del padrón de afiliados de partido Perú Primero. Luego de que en una apelación el partido una apelación presentada por el partido político fuera declarada infundada. Y en ese extremo se zanjó el tema. Y se estableció que el expresidente Martín Vizcarra, por una inhabilitación impuesta por el Congreso de la República, ya no puede participar en procesos
electorales, ni tampoco pertenecer a un partido político, hasta que termine la inhabilitación impuesta por el Congreso. En ese sentido, seguimos con los requisitos. En el ámbito regional, para gobernadores se le exige 25 años y a los consejeros municipales 18 años. En el ámbito municipal, a los alcaldes y regidores se les exige ser mayores de 18 años, con 2 años de domicilio en la jurisdicción donde van a postular. Regreso a señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castañeda-Gutman versus México, emitida en el año 2008, estableció que los requisitos deben ser razonables y no discriminatorios. El Jurado Nacional de Elecciones, por su parte, ha indicado en los diversos reglamentos, específicamente en el reglamento de inscripción de listas, que se debe de acreditar la edad, el domicilio y sus licencias. También exige que en el reglamento de hoja de vida deben de estos candidatos llenar todos los datos que se le piden, no solamente edad, sino también el patrimonio que ostentan, por el principio de transparencia y veracidad. Tenemos, por ejemplo, que en la UPARI destaca que la reciente ley 31981 eliminó la obligatoriedad de las elecciones primarias abiertas, lo que implica que los partidos podrán escoger libremente su mecanismo de elección interna. Además, ¿qué significa ello? Hasta antes de la emisión de la ley 31981, se establecía que se iba a implementar en el Perú las PASO. ¿Qué significaba? Que se iba a someter todos los partidos políticos iban a inscribir a sus candidatos, o los candidatos de sus partidos podrían inscribirse libremente ante el Jurado Nacional de Elecciones, y todos ellos de forma obligatoria participar en las elecciones primarias. Y éramos todos los ciudadanos los que íbamos a elegir qué candidatos iban a participar representando a un partido determinado, y ya no iban a ser elegidos a dedo o por delegados. No obstante, esta ley 31981 derogó esa ley, y ahora los partidos políticos han regresado a lo que nosotros antes llamábamos elecciones internas. Internamente ellos van a elegir al candidato que los va a representar. En ese contexto, lo que sí se ha mantenido es el requisito de contar con firmas de adherentes para inscribir a un partido político y presencia de dos tercios de los departamentos del país según el ROC. Pero exige actualmente un umbral fijo del 3% del padrón. Aquí terminamos nuestro segundo bloque. Corresponde ahora hablar sobre en el bloque 3 hablaremos sobre la inclusión, paridad y representación indígena afroperuana. En este caso, nos centraremos en los mecanismos para garantizar que todos los sectores de la población tengan acceso real a la política, especialmente mujeres, pueblos indígenas afroperuanos y personas con identidades de género. Ahora vamos a hacer una revisión de la evolución de la normativa sobre paridad y alternancia, el cambio reciente que eliminó la alternancia y cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Jurado Nacional de Elecciones
establecen estándares para la representación inclusiva. Vamos a ver. Antes, con la ley 31.030, emitida en el 2022, se establecía paridad sin alternancia. En la representación indígena se indicaba que se requería la acreditación de pertenencia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yatama versus Nicaragua en el 2005, estableció derechos de los pueblos indígenas a participar respetando sus costumbres. En la opinión consultiva de la Corte Interamericana también se reconoció la identidad de género en la participación indígena. Quiero señalar que sobre la eliminación de alternancia se advierte que, aunque se mantenga la paridad numérica, se abre la posibilidad de que las mujeres sean ubicadas en posiciones no expectantes, reduciendo su efecto al poder. Por eso se propone que se complementen las leyes con mecanismos internos de los partidos políticos para asegurar que la paridad se traduzca en representación real y no meramente formal. En cuanto a la representación indígena, destaca que el Jurado Nacional de Elecciones debe flexibilizar sus criterios de acreditación para reconocer identidades comunitarias que no siempre cuentan con documentación oficial, evitando así exclusiones por formalismos. Respecto de la paridad y alternancia, nosotros sabemos que la ley establece que debe haber un 50% de hombres y un 50% de mujeres. No obstante, para la lista de presidente, vicepresidente y segundo vicepresidente, la ley anterior establecía la alternancia: hombre, mujer, hombre, o mujer, hombre, mujer. No obstante, con la vigencia de esta ley han eliminado la alternancia. O sea, puede ser hombre, hombre, mujer, 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 hombre. Pero como sabemos, en la mayoría de los partidos normalmente se coloca como presidente a un hombre. Entonces, ya no vamos a tener vicepresidentas mujer o no se va a respetar la alternancia. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones también ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República a efectos de que se retorne a la exigencia de la alternancia, solicitando, ¿no?, la regulación de esta lista: hombre, mujer, hombre, o mujer, hombre, mujer. Ahora bien, sobre los impedimentos, vamos a ingresar al cuarto bloque sobre impedimentos, tachas, exclusiones y jurisprudencia aplicable. En este último bloque lo dedicaremos a los mecanismos de control que buscan garantizar que las elecciones sean limpias, transparentes y confiables. Veremos qué personas no pueden postular, cómo funciona la tacha ciudadana y en qué casos se puede excluir a un candidato, siempre bajo el principio de proporcionalidad y debido proceso. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos para postular? Tenemos diversas normas que establecen los impedimentos. En este caso, también se pueden presentar tachas. Y al organizador le pido por favor que si podemos tomar un pequeño break de 10 minutos
Sí, doctora, claro que sí. Hacemos un Sí, receso entonces. gracias. Antes de entrar al cuarto bloque. Gracias. Correcto, doctora. Bloque 4. Adelante, estamos grabando. Retomamos el bloque número 4. En este último bloque lo dedicaremos a los mecanismos de control que buscan garantizar que las elecciones sean limpias, transparentes y confiables. Antes de tratar los impedimentos para postular, quiero señalar que el artículo 105 de la Ley de Elecciones establece que el mandato presidencial tiene un periodo de 5 años y no hay reelección inmediata. En ese sentido, transcurrido un periodo constitucional, el presidente no puede volver a postular. Pero esta prohibición también se basa también al expresidente. El artículo 106 establece los requisitos para ser elegidos presidentes, como ya les indiqué, y señalan que ser peruano de nacimiento, ser mayor de 35 años, gozar de derechos de sufragio y estar inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ahora sí, vayamos a los impedimentos para postular que nos trae este bloque número 4. Y se señala que el presidente o vicepresidente de la República no pueden postular, dice, para ser presidente no pueden postular los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General de la República y las autoridades regionales si no han renunciado por lo menos 6 meses antes de la elección. Este mismo impedimento va para los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los organismos integrantes del sistema electoral y el Defensor del Pueblo, si no han dejado el cargo 6 meses antes de la elección. Esta misma prohibición o impedimento lo tiene el presidente del Banco Central de la Reserva, el superintendente de Banca y Seguros, el superintendente de Administración Tributaria, el superintendente nacional de Aduanas y el superintendente de Administración de Fondos Privados de Pensiones, si no han renunciado por lo menos igual 6 meses antes de la elección. No pueden postular los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que no han pasado a la situación de retiro por lo menos 6 meses antes de la elección. Tampoco pueden postular el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del 4º grado y los afines dentro del segundo del que ejerce la presidencia o la que ha ejercido en el año precedente a la elección. Tampoco pueden postular quienes hayan ejercido cargos públicos de presidente o vicepresidente de la República, representante ante el Congreso de la República, ministros o viceministros del Estado, Contralor General, autoridad regional, miembro del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Jurado Nacional de Elecciones, Defensor del Pueblo, presidente del Banco Central de Reserva, superintendente del Banco y Seguros, superintendente de Administración Tributaria, superintendente nacional de Aduanas y superintendente administradora de fondos de pensiones que se encuentren comprendidos en proceso electoral por delito cometido en agravio del Estado con acusación fiscal o mandato de detención. Los deudores de reparaciones civiles inscritos en el registro de deudores de reparaciones civiles y los deudores inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos. Las personas condenadas a pena privativa de libertad efectiva suspendida
con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión del delito doloso, en el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación sexual. El impedimento resulta aplicable cuando hubieran sido rehabilitadas. Al respecto, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la última línea de este literal, indicando que el impedimento resulta aplicable cuando hubieran sido rehabilitadas. Para el Tribunal Constitucional establece que la rehabilitación habilita ya a las personas a poder ser candidatos y postular. Otro impedimento tenemos a las personas que por su condición de funcionarios y servidores públicos son condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión en calidad de autoras de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitadas. En ese contexto, el Jurado Nacional de Elecciones también ha sacado sentencias indicando que, dada la precisión del Tribunal Constitucional de que la rehabilitación debe ser considerada para habilitar a los postulantes, el Jurado Nacional de Elecciones también ha tenido jurisprudencias al respecto. Los candidatos a la presidencia también se establece que no pueden integrar la lista de los candidatos al Congreso de la República, pero esto también ha sido modificado, ¿no? Porque primeramente, en un principio se establecía que los candidatos a la presidencia no podían integrar la lista al Congreso de la República, pero con una nueva modificación, el Congreso ha establecido que sí pueden postular. Tanto el candidato a la presidencia como el vicepresidente de la República pueden simultáneamente postular al Senado o a la Cámara de Diputados. Y en caso de resultar electos en cualquiera de los cargos, asume el mismo al no existir incompatibilidad para el ejercicio en tanto no asuman el cargo de presidente de la República. Ahí se pueden presentar también impugnación contra los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. La norma establece que dentro de los 3 días calendarios siguientes a la publicación de las listas, cualquier ciudadano inscrito ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, con sus derechos vigentes, pueden formular tachas contra cualquiera de los candidatos, fundada en infracción de los requisitos de fórmula o de candidaturas previstos en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. La tacha es resuelta en primera instancia por el Jurado Electoral Especial competente dentro del término de 3 días calendarios de su recepción. La tacha, ¿no?, aparte de pagar la multa, la tasa equivalente a una UIT por candidato, se retira el candidato si esta tacha es declarada fundada. De declararse fundada la tacha, las organizaciones políticas pueden reemplazar al candidato tachado, siempre que dicho reemplazo no exceda el plazo establecido. La resolución del jurado electoral especial de primera instancia que declara fundada o infundada la tacha puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones dentro del 3er día calendario siguiente a la publicación de la resolución. Y es ser el jurado el que resuelva en última y definitiva instancia. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser congresista de la República?
son requisitos para ser elegidos congresistas de la República los siguientes. Ahora, acordémonos que ahora va a haber, el Congreso se va a dividir en senadores y diputados, ¿no? Para ser senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado, gozar derecho de sufragio y estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Para ser diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años al momento de la postulación, gozar de derecho de sufragio y estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. A lo que nos contrae este bloque 4, ¿cuáles son los impedimentos para ser candidatos a representantes al Congreso de la República y representantes ante el Parlamento andino? Ojo, salvo que renuncien 6 meses antes de la fecha de elección. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General y las autoridades regionales. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos del sistema electoral y el Defensor del Pueblo. También están impedidos de participar, igual que para ser presidente, el presidente del Banco Central de Reservas, el superintendente de Banca y Seguros, el superintendente de Administración Tributaria, el superintendente nacional de aduanas y el superintendente de administradoras de fondos de pensiones. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la actividad. Tampoco pueden ser congresistas quienes no se encuentren debidamente inscritos en la RENIEC, los deudores de reparaciones civiles inscritos en el registro de deudores, reparaciones civiles y los deudores inscritos en el registro de deudores alimentarios. Tampoco pueden ser candidatos a los cargos de congresista de la República o representantes ante el Parlamento andino los que por su condición de funcionarios y servidores públicos son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión en calidad de autoras de los delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitados. Quiero precisar que también está la imposibilidad de que no pueden ser candidatos a los cargos de congresistas o representantes de los parlamentos andinos las personas condenadas a pena privativa de libertad efectiva, suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de los delitos dolosos. En el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o la violación de la libertad sexual. No obstante, y como ya les había indicado, en el expediente 5-2020, en proceso inconstitucional, el Tribunal Constitucional, el 3 de diciembre del 2024, declaró que es inconstitucional la frase, el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas, toda vez que este órgano, máximo intérprete de la Constitución, estableció de que aquellas personas que ya han cumplido con su pena y están rehabilitadas no deben de ser impedidas para ser candidatos. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos adicionales para ser candidatos? Y se puede establecer que no pueden ser candidatos a representar. En este caso, ¿cuál es la finalidad de establecer impedimentos a otros funcionarios para que sean candidatos? La ley se pone en el supuesto de que no pueden evitar de que estos altos funcionarios se aprovechen de su cargo para que a su vez puedan postular
tenga representación a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, se han puesto los impedimentos. Ahora, ¿cuáles son las tachas contra los candidatos a representantes al Congreso de la República? Las tachas contra estos candidatos pueden presentarse dentro de los 3 días calendarios siguientes a la publicación a que se refiere la ley, ¿no? Y lo puede realizar cualquier ciudadano inscrito en registros públicos y que se encuentre en pleno uso de sus derechos civiles. Fundada esta infracción en la lista de candidatos, ¿no es cierto?, el partido político puede cambiar al candidato. Igual se le exige que la tacha sea acompañada por el pago de la tasa correspondiente. Como ya dije, la organización política puede reemplazar al candidato siempre que no excedan los plazos establecidos por ley. La resolución que el jurado electoral especial declara fundada o infundada puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, aquí ya hemos cumplido con nuestro último bloque. ¿Alguna pregunta? En estos momentos he terminado mi ponencia. Quiero agradecer nuevamente al Colegio de Abogados que nos ha dado apertura a tratar ese tema tan importante, y quiero agradecer a todas las personas que han escuchado pacientemente esta exposición. Muy amable, gracias.